Pues siempre me da mucha ilusión, mucha emoción comenzar un nuevo estudio de la Palabra de Dios, y hoy vamos a comenzar con una nueva serie de predicaciones que va a durar más o menos casi todo el otoño, los próximos 12 semanas más o menos hasta diciembre. Vamos a estudiar pasajes del primer libro de la Biblia, que supongo que la mayoría de vosotros ya sabéis, se llama Génesis. Y hoy vamos a comenzar en capítulo 37. Y si Dios quiere, terminamos con todo el libro de Génesis en principio de diciembre. En realidad, este es un viaje que comenzamos creo que hace 4 años. Fue el otoño de 2020 cuando empezamos a estudiar el libro de Génesis. Ahora hemos tomado mucho descanso, entonces no vamos tan lento, pero empezamos en el otoño de 2020, durante la pandemia, incluso mirando las historias de la creación en Génesis capítulos 1 y 2, y luego vimos la vida de Noé y su familia, luego las vidas de Abraham y Sara, luego Isaac y Rebeca, y por último, el año pasado miramos la vida de Jacob. Entonces, lo que vamos a hacer es realmente continuar donde lo dejamos, y vamos a cubrir esta última parte del libro de Génesis, que se centra mayormente en la vida de un protagonista que se llama José. Yo he puesto el título para esta serie de sermones sobre la vida de José, Sueños rotos, como podéis ver en la pantalla. Y antes de leer el pasaje de hoy, quiero orientarnos un poco a la historia de José, y por qué hemos elegido este título. En primer lugar, quiero decir que José es un personaje muy conocido en la Biblia. Incluso hay varios teatros, obras musicales, hasta películas que cuentan la historia de José, porque es súper interesante y tiene elementos dramáticos su historia. Pero lo que quiero destacar en primer lugar es que la historia de José no es de todo una historia de éxito y victoria. Es una historia también muy fuerte de sufrimiento y de trato injusto a las manos de varias personas, inclusive su propia familia. Y de ahí sueños rotos, porque vemos que a primera vista la historia de José parece ser una serie realmente de tragedias, de sueños rotos uno tras otro. Pero hay una segunda razón que hemos elegido este título, Sueños rotos, porque de hecho hay una serie de sueños reales, sueños de dormir, físicos, que dominan esta historia de José. Y vamos a hablar en un momento de un poco de qué son los sueños y sobre qué papel debe tener un sueño en la vida de un creyente. Pero lo que es muy interesante para mí, no creo que es por casualidad, ¿no? Que en esta historia de José encontramos 6 sueños, y están revelados en esta historia en 3 pares, o sea que hay una estructura muy definida. Primero José tiene 2 sueños, capítulo 37 de Génesis. Vamos a leer eso en un momento. Pero luego, si sigues con la historia, 2 de sus compañeros de la cárcel tienen un sueño cada uno, o sea que 2 sueños más en capítulo 40. Y por último, el faraón tiene un par de sueños también en Génesis capítulo 41. Y lo que vamos a ver es que Dios usa estos sueños en su poder soberano para cumplir sus propósitos, inclusive para cambiar los sufrimientos y las tragedias de la vida de José en las tragedias a triunfos y los sueños que sean, en vez de sueños rotos, sueños cumplidos. Y bueno, espero que toda esa historia sea de gran ánimo para nosotros, porque en momentos sinceros, cuando pensamos en nuestras propias vidas,
incluso nuestras propias familias, igual que José, muchas veces podemos identificarnos con él, que la vida a veces parece un camino lleno de sueños rotos. Y la pregunta clave es, ¿qué haré Dios en estos momentos de desilusión, en estos sueños rotos de nuestra propia vida? Bueno, mientras preparaba este mensaje, me vino a la mente una imagen y quiero compartir esta imagen con vosotros, porque desde que Holly y yo nos mudamos al pueblo aquí al lado, Huetor Vega, hemos cogido un poco de hábito de dar paseo, muy español, ¿no? Dar paseo por la tarde por el pueblo. Y justo subiendo la cuesta desde nuestra casa, hay un antiguo cortijo. Creo que en su día, pues era una maravilla. Lo que pasa es que han pasado, no sé, 80, 100 años y es en un mal estado. Un estado de deterioro. Pero una de las cosas que una vez nos llamó la atención es que pues hay como un gran patio y hay todo tipo de cosas en este patio, cosas abandonadas. Hay cajas llenas de diversos materiales, de obra, de construcciones, de lo que sea. Incluso hay varias cajas llenas de azulejos rotos, hermosos en su día, supongo, azulejos españoles, pero ahora están todos rotos en cajas, varias cajas. Y lo que me vino a la mente es que cuando miramos a nuestras propias vidas, a menudo eso es lo que nosotros vemos, es la visión que tenemos. Que hemos tenido planes o proyectos o esperanzas o sueños o incluso relaciones y ahora están rotas. No sé, tal vez eres un padre que tenía cierta esperanza para tu hijo, tu hija, y en cambio lo ves sufriendo. Tal vez, no sé, eres un estudiante que esperaba entrar a la universidad, estudiar cierta carrera, pero no llegó la calificación necesaria. Tal vez tenías un plan para un proyecto, un trabajo que nunca se ha realizado. Y bueno, a veces toda nuestra vida parece una gran caja de pedazos de azulejos. Y en nuestra limitada visión humana puede parecer que estos azulejos rotos no valen nada. Quizás sea la hora de limpiar un poquito el cortijo, ¿no? y tirarlos todo al contenedor de basura. Pero quiero decir una cosa esta mañana, que Dios no lo ve así. De hecho, hace unas semanas, Holly y yo hicimos un viaje a Loja, cerca de Loja, un pueblo que se llama Salar, no sé si te suena. Ahí hay una vía romana, creo que fue descubierta por casualidad. Estaban ahí excavando para construir una fábrica de purificación de agua o cosas así, y de repente dieron cuenta de que estaban desenterrando ruinas antiguas romanas, que la verdad que están por todos lados. Pero afortunadamente, en este caso, alguien detuvo el trabajo y quiero mostrarles algunas fotos que yo tomé con mi móvil rápidamente de lo que encontraron ahí enterrado a unos 2 o 3 metros bajo tierra. No son fotos profesionales, son fotos que yo he tomado con mi móvil en el instante. ¿Qué son? Son mosaicos, ¿verdad? ¿Y de qué están construidos? Trocitos de azulejos, pequeños pedazos de azulejos rotos. ¿Ves que si vieras una caja de pedazos de azulejos,
Tal vez pensarías que esos no valían nada antes de empezar esta obra. Pero en la mano de un artista maestro, estos pedazos de azulejos rotos se convierten en obras de arte asombrosas que han perdurado miles de años. Y quiero que mantengáis esta imagen en vuestras mentes mientras leemos esta historia de José, porque lo que encontramos al estudiar su vida es una caja de sueños rotos. Y sin embargo, Dios, el artista maestro, se está construyendo algo asombroso que va a resistir la prueba del tiempo. Y cuando llegamos al capítulo final de Génesis, en esta historia de José, vamos a encontrar este versículo, Génesis capítulo 50, y versículo 20, dice José al final de esta historia, es verdad que vosotros, hablando a sus familiares, pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Pues entonces, si quieres seguir la lectura, si tienes una Biblia a la mano, o creo que también tenemos en la pantalla, voy a leer Génesis capítulo 37, empezando en versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Génesis 37. Que por cierto en esta nueva versión internacional tiene su título añadido, Los sueños de José. Versículo 1. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Y esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel, otro nombre para Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaron una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo. Ni siquiera los saludaban. Versículo 5. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, prestadme atención, que os voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las vuestras se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Versículo 9. Después José tuvo otro sueño y se le contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre, a sus hermanos, su padre lo reprendió, diciendo, ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre meditaba en todo esto. Padre, gracias te damos en el día de hoy por tu palabra. Señor, pedimos que sea una palabra viva en nuestra vida. Señor, que tú aplique tu palabra a nuestra vida en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo haga esta obra, porque estamos orando en el nombre de Jesús. Amén. Pues antes de entrar en algunos detalles de este pasaje, quiero hablar sobre los sueños. Si vamos a pasar 12 semanas
en esta parte de la palabra que está estructurado por sueños, creo que tenemos que entender un poco de lo que se trata. Si toda la historia de José está en torno a 3 pares de sueños, es importante entender de qué estamos hablando, qué son realmente los sueños, qué papel juegan o deben jugar en la vida de un creyente. No sé si sería interesante tal vez hacer un sondeo aquí. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido alguna vez un sueño que te hizo reflexionar, pensar, que era impactante, un sueño? ¿Alguien aquí? La mitad por lo menos. Y muchas veces yo creo que olvidamos. Yo creo que más de la mitad. Casi todos una vez en la vida han tenido. Y la verdad es que muchas veces tenemos, o no es tan raro tener un sueño y despertarte y pensar, vaya, eso fue algo muy raro, ¿no? O incluso, wow, ¿no? Me pregunto si eso fue algo significativo. Pero la pregunta es, ¿cuánto importancia debemos dar a nuestros sueños? ¿Son importantes o son más bien algo biológico, más relacionado, no sé, con lo que habíamos comido para la cena? Como dice esta frase, me encanta, de esta famosa historia, un cuento de Navidad, que el protagonista Scrooge tiene bueno, realmente es un fantasma, Marley, que aparece ahí, pero él piensa que tal vez está soñando, y él responde a la fantasma, puede que seas un trozo de carne sin digerir, o una mancha de mostaza, o una miga de queso, o un fragmento de patata poca hecha. Y bueno, la verdad es que hay una diversidad de opiniones sobre la importancia o no de los sueños. Y creo que es importante, a medida que hablamos de los sueños, cualquiera que sea tu experiencia personal o tu postura sobre los sueños, que nosotros todos tengamos cuidado de no caernos del caballo. Es decir, de no caernos ni por un lado ni por otro. Y quiero mencionar 2 extremos, 2 maneras en las que podemos perder el equilibrio y caer de lo que sería una sana doctrina. Un extremo, creo, sería pensar que los sueños siempre tienen significado en nuestra vida. De hecho, hay algunas personas que llevan esto a un extremo, que invierten mucho tiempo en varios trucos para intentar recordar sus sueños, ponen una alarma, pues, sincronizado con el sueño REM para despertar, y tienen un cuaderno, no sé, hay mucha manera. ¿Y qué es el propósito? Bueno, quieren recibir algún mensaje de Dios o alguna visión profunda de una realidad espiritual en su vida. Pero no hace falta tener o poner nuestra confianza en sueños como si fuese la única manera, porque Dios nos ha dado varias maneras confiables de obtener una visión espiritual de las cosas, de tener una revelación y un mensaje de Dios. Y vosotros sabéis de lo que estoy hablando. Bueno, 2 maneras principales es la palabra de Dios en primer lugar, y en segundo lugar, consejos confiables de creyentes maduros en la fe. Ahora, es interesante porque hay una ciencia de sueño. No sé si habéis hecho una investigación una vez. Y bueno, podemos decir ciertas cosas acerca de lo que son los sueños desde el punto de vista científico. Que los sueños son ciclos biológicos del cerebro, son formas en que el cerebro parece que se restaura mientras dormimos.
También dicen los científicos que un sueño es una sucesión de imágenes, ideas, emociones, sensaciones que ocurren involuntariamente en la mente durante ciertas etapas de dormir. También es cierto que los seres humanos tenemos un promedio de 2 horas de sueños por noche y que cada sueño dura un promedio de entre 5 y 20 minutos aproximadamente. Es un rango que normalmente los sueños más cortitos son 5 y los sueños más largos son 20 minutos. Y curiosamente, 95% o más de los sueños se olvidan inmediatamente. De hecho, tengo una cita del doctor, no sé cómo pronunciar el nombre, Drerup, me parece que tal vez es, no sé, un nombre indio, pero supuestamente un reconocido científico del sueño de la clínica Cleveland de Estados Unidos, que he encontrado esta descripción de lo que es un sueño, que soñar está relacionado a un importante funcionamiento cognitivo. La actividad cerebral que se produce cuando soñamos es similar a la actividad cerebral del procesamiento de la memoria que experimentamos cuando estamos despiertos. Los sueños también nos ayudan a procesar y gestionar nuestras emociones. Hay muchos factores diferentes que pueden afectar a nuestros sueños, entre ellos la dieta, el consumo de alcohol, el estrés, los trastornos psicológicos, los medicamentos, la apnea del sueño, etc. Bueno, todo eso es un poco de definición científica. Pero curiosamente, si entras en Wikipedia o incluso si entras en la página de Clínica de Cleveland, casi siempre en los primeros párrafos dicen algo como, realmente hay diferentes teorías sobre qué propósito tienen los sueños. O sea que no hay un acuerdo exactamente entre los científicos de cómo funciona ni qué propósitos sirven. Hay un poco de misterio todavía, a pesar de toda nuestra ciencia sobre los sueños. Pero bueno, por un lado, pensar que los sueños siempre son importantes es un extremo. Muchas veces son un funcionamiento cognitivo normal, biológico, y la gran mayoría de nuestros sueños son solo una actividad cerebral sana, reparadora, que ocurre cada noche. Pero hay otro extremo. El otro extremo es pensar que los sueños nunca pueden tener significado. Y yo he hablado con creyentes que son tan escépticos que le ponen límites, no solo en el área de sueños, pero en muchas áreas ponen límites a Dios, que Dios no se pone a sí mismo. Dirán que los sueños son solo un fenómeno natural, pero el hecho, si pensamos bien, es que Dios a menudo usa fenómenos naturales para sus propósitos sobrenaturales. Y eso incluye a veces los sueños. Y quiero compartiros una historia personal. Fue el segundo año que estuve aquí en Granada. Algunos de vosotros ya habéis escuchado esta historia, pero conocí a un joven, era de un país del Medio Oriente, estaba aquí en la Universidad de Granada para estudiar medicina. De hecho, también David conoce este joven. Y un día me preguntó si podríamos tomar un café juntos, por supuesto, y nos fuimos al centro, y después de saludos típicos, hubo un momento de pausa y él se inclinó hacia mí y me dijo en una voz un poquito más baja, Aarón, una pregunta, ¿crees en los sueños? Yo no sabía qué decir. Yo digo, bueno, no sé exactamente a qué te refieres. Todos nosotros tenemos sueños. Y él dice, no. Estoy hablando de sueños donde Dios te habla y te da un mensaje. Yo digo, bueno, yo a nivel personal no he tenido esta experiencia, pero
Incluso en la Biblia, en nuestra Biblia, habla de eso. Hay personas en la Biblia que reciben un mensaje de Dios de esa manera. Y luego me dijo, es que quiero contarte una cosa, pero no quiero asustarte. Yo digo, no, pues adelante. Es que hace un par de años tuve un sueño que nunca he podido olvidar. Y es que el profeta Jesús, en su cosmovisión, Jesús era un profeta, vino a mí en el sueño y me dijo, te voy a decir el nombre secreto de Dios. Porque hay una tradición en el Islam que dice que Dios tiene 100 nombres, pero solo se conocen 99 nombres, el último nombre es un nombre secreto. Y luego Jesús se inclinó, según él, y susurró en su oído el nombre secreto de Dios. Y me dijo, es que me llené de alegría. Estaba tan feliz, fue una sensación tan increíble. Y luego Jesús me dijo, no puedo quedarme más tiempo, tengo que ir y hablar con otras personas. Y se fue y me desperté. Y me dice, Aarón, nunca he podido olvidar este sueño. Estaba tan feliz cuando me desperté, pero de repente me di cuenta de algo que yo no podía recordar, el nombre que Jesús me había dicho, el nombre secreto, y eso me ha molestado desde entonces. Entonces, no sé, Aarón, ¿qué piensas? ¿Qué significado tiene este sueño? Hermanos, contando esta historia hasta el día de hoy me pone los pelos ¿sabe? Porque es una historia real en mi vida. Y de hecho, yo he hablado y otros en nuestra congregación hemos hablado con personas, muchas veces personas en el Medio Oriente, curiosamente, pero otros lugares también del mundo, que han tenido sueños con Jesús. Y es muy interesante. Y al final, yo digo, ¿quién soy yo para decir, Dios no puede trabajar en esa manera? Porque Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera y cuando quiera. Así que creo que debemos tener cuidado de no caerse al otro lado del caballo, por decirlo así. Pero todo eso es a nivel de la ciencia y historias personales. Y levanta la pregunta, que no he hecho todavía, ¿qué enseña la Biblia sobre los sueños? Porque algunas personas leen la Biblia y dicen, Aarón, parece que Dios a menudo está hablando con las personas a través de los sueños, así que no es algo que deberíamos esperar como creyentes, porque parece algo común. Pero yo diría una cosa, que incluso en eso debemos tener cuidado en cómo interpretamos la Biblia, porque si estudias la Biblia cuidadosamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, de hecho, menciona 21 veces de que Dios le da un sueño a alguien. Y bueno, alguien dice, bueno, 21 veces, eso son muchas veces, es algo muy común. Pero lo que tienes que recordar es que la Biblia es un relato que cubre unos 2000 años de historia. O sea que eso significa que hay un sueño de Dios directamente registrado en la Biblia en promedio cada 95 años. O sea que no es tan frecuente realmente. Pero sí, hay sueños registrados en la Biblia, utilizados por Dios para revelar algo significativo, y claramente es el caso aquí en Génesis capítulo 37 en adelante, y toda la historia de José. Así que entramos en los detalles de esta historia, y lo que veremos, en primer lugar, bueno, quiero decirlo en forma de una pregunta. ¿Qué diría un terapeuta profesional sobre esta familia? Bueno, yo no estoy capacitado en psicología, pero
con lo poco que conozco, yo pondría una frase, familia disfuncional. En particular, cuando se nos presenta el personaje de José en este capítulo, vamos a ver que hay tres grandes errores o pecados con respecto a José que luego van a conducir a la tragedia en esta familia. Primero vemos en versículo 2 que esta familia es disfuncional porque hay una rivalidad malsana entre los hermanos. Y de hecho da dos razones. Primero, que los otros hermanos de José son medio hermanos. Eran hijos de otras esposas de Jacob. No sé si has captado eso, porque dice, versículo 2, esa es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, que realmente son medio hermanos, porque dice, son los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. Eran hijos de otras esposas de Jacob. Entonces, familia disfuncional en primer lugar por la poligamia. Por cierto, poligamia en la Biblia. No sé si alguien piensa que eso es una buena idea, poligamia. En la Biblia nunca sale bien. ¿Vale? Sí está ahí porque, y lo siento si eres un mormón o lo que sea, pero el hecho es que el registro bíblico demuestra constantemente de que, bueno, no solo en el área de poligamia, cada vez que los judíos abandonaron el modelo que Dios les había dicho desde el principio con Adán y Eva, un hombre y una mujer en un matrimonio permanente por la vida, cada vez que comenzaron los judíos a copiar otros patrones de las culturas que se rodean, y en este caso estamos hablando de la poligamia, nunca sale bien. Siempre hay problemas. Y eso es lo que vemos aquí en versículo 2. Por cierto, es igual hoy, ¿no? Hoy en día. La única diferencia, yo diría, es tal vez tenemos más opciones, ¿no? No lo sé. La poligamia tal vez no es tan popular, por lo menos en Europa. Pero hemos inventado todo tipo de otras opciones que abandonan el modelo que Dios nos ha dado en el jardín de Edén, y ninguna de ellas sale bien. Así que vemos en versículo 2 que la poligamia en la casa de Jacob está causando rivalidad entre los hermanos, pero aún más que eso, vemos que José tiene un defecto de carácter. Es no sé cómo se llama aquí, un soplón, un chivato, no solo una o dos veces, no. Dice en versículo 2, el joven José solía informar, los que están aprendiendo el castellano, eso es continuo, solía, más que una vez, un patrón. Y por cierto, cuando dice joven, José no está hablando de un niño de 6 o 7 años, podrías disculpar, ¿no? Bueno, es un niño. No, dice en versículo 2, tenía 17 años. O sea que ya es básicamente casi adulto. Él sabe más que eso, pero tiene este defecto, ¿no? No sé si él se veía como el niño bueno de la familia, no sé si habéis tenido hermanos, o tal vez tú eres el niño o niña buena de tu familia, que ama chivarse a sus hermanos. Pero bueno, vemos este defecto de carácter que es la segunda razón que digo que es una familia disfuncional. Pero en segundo lugar, llegamos al versículo 3 y vemos que esta familia es disfuncional, no solo porque hay una rivalidad malsana, pero también hay favoritismo. Versículo 3 dice así, Israel, que es otro nombre para Jacob, el padre, amaba a su hijo José más que a sus otros hijos. Es curioso, de hecho, porque esto de tener un hijo favorito
no amar bien a todos los hijos, es un patrón que vimos en el año pasado estudiando Génesis. No sé si os acordáis, pero cuando estudiamos la vida de Jacob, había también favoritismo de los padres. Y eso condujo a todo tipo de problema grave. No sé si recuerdas, Isaac favoreció a su hijo mayor, Esaú, que era un hijo, no sé, más varonil, más amante del deporte, y era su hijo favorito. Y luego decía que Rebeca favoreció a su hijo menor, Jacob, que era más hogareño, ¿no? Y no sé si os acordáis cómo salió todo eso, pero salió horrible. Al final Jacob tuvo que huir de su casa para salvar su vida y fue enemigo de su hermano. Los hermanos fueron enemigos durante años. Y es curioso porque tú piensas, bueno, por haber experimentado este patrón malsano, pecaminoso de su propia familia, habría aprendido la lección, ¿no? Pero lamentablemente no. Es curioso, ¿no? A veces los pecados familiares se repiten en las generaciones siguientes, ¿verdad? Por mucho que nos gustaría pensar que, bueno, yo soy diferente de mis padres, yo no voy a fallar así. Bueno, cada año me di cuenta que yo soy más y más como mi padre. Por bien también. O pensamos, bueno, nuestros hijos van a ser diferentes, van a ser mejores que nosotros, no van a fallar como nosotros. Y a menudo hay patrones pecaminosos que se transmiten a lo largo de las generaciones. De hecho, yo diría una cosa, como creyente debemos orar específicamente así. Que Dios nos revela, ¿no? Nos revela los patrones que hemos heredado. Porque en Cristo sí podemos romper cadenas. En Cristo sí podemos establecer nuevos patrones, pero no es fácil, hermanos. Y muchas veces vemos esta repetición de patrones malsanos en las familias. Así que vemos que Jacob aquí favorece a su hijo José, incluso dice hasta el punto de comprarle una ropa especial, mientras sus hermanos, no sé, usaban la ropa de segunda mano de la tienda allí de la esquina o la tienda china o lo que sea, pero nada era demasiado bueno para su hijo José. A él le compraba, no sé, los vaqueros Levi Strauss, los zapatillas Nike Air, Converse de marca. ¿Y qué pasó? Bueno, obvio, ¿no? Resentimiento. Creció el odio entre los hermanos mayores hacia su hermano menor. Bueno, eso de favorecer a un hijo es triste, ¿no? Y padres, quiero deciros una cosa esta mañana. Es cierto que algunos niños, si tenemos varios, son más fáciles que otros. Y otros niños encajan mejor con nuestra propia personalidad o nuestros intereses, nuestros gustos, y no podemos negar eso. Pero debemos hacer todo lo posible, como padres creyentes, todo lo que esté a nuestro alcance para amar a nuestros hijos, cada uno individualmente por igual, para pasar tiempo con cada uno, para comunicarle a cada uno que los amamos por igual, por muy diferente que sean, porque hacer lo contrario causa daños, ¿no? Que pueden durar mucho tiempo. Y bueno, tercero y último, en los versículos 5 a 11, vemos que esta familia es disfuncional y en este sentido yo diría que tiene que ver con también otro defecto de carácter de José. Su falta de discreción. Carece de sabiduría, de sensibilidad. ¿Por qué digo eso?
Es el tercero, sí. Porque tiene estos sueños, ¿y estos sueños son malos? No. De hecho, dicen en la palabra que son sueños de Dios. Dios le había dado estos sueños. Eran sueños de importancia, sueños de significado, sueños de verdad, pero su manera de proclamar sus sueños a sus hermanos y a sus padres, pues lo hizo de una manera que provocó nada más que ira, incredulidad y aumentó el odio hacia él. La forma en que José, y otra vez, no estamos hablando de un niño, estamos hablando de un muchacho de 17 años, debe tener algo de sensibilidad. Sobre todo porque ya sabe que su familia tiene tensión, ¿no? En las relaciones. Pero ¿qué dice? Él dice que, mira, he tenido este sueño y quiero contártelo y todos vosotros vais a ser mis siervos. Sensibilidad, cero. Amor, poco. Pensando en cómo iban a recibir el relato de sus sueños. Y en el peor de los casos, no sé si tal vez también, y ahora estoy interpretando un poquito, pero tal vez José quería sentirse importante, ¿no? Sería natural. Era el hermano más pequeño, un poco despreciado, impotente, y había recibido un sueño que decía que un día sería el poderoso de todos, el importante de su familia. ¡Qué guay! Pero su manera de transmitir faltaba mucho. ¿Y sabes lo que es lo más increíble de toda esta historia para mí? Es que estamos leyendo, hermanos, la historia de una familia disfuncional y podemos criticarla fácilmente, pero son nuestros ancestros espirituales, según la palabra de Dios. Jacob, José, son considerados padres de nuestra fe. Dice en Hebreos capítulo 11 que eran incluso de cierto modo modelos de fe. Y hermanos, ¿cómo es posible que Dios elige tales fracasos, gente tan imperfecta, gente con fallos tan obvios, gente tan pecadora para llevar a cabo sus planes? Incluso para que a través de ellos llegará el Mesías. Y yo solo puedo concluir una cosa. Es para mostrarnos de que de principio al fin todo es una obra de su gracia y no de nuestro mérito. No hay otra conclusión contundente. Y bueno, leyendo solo los primeros 11 versículos, puede que solo vemos una caja de azulejos rotos, pedazos, y no sé, a lo mejor incluso pensando en nuestras propias luchas o en nuestras propias familias nucleares, vemos la misma cosa. Pero si es así, hermanos, quiero decir que Dios es el Padre perfecto de nuestra familia. Dios te ama perfectamente en Jesucristo. Dios te ama a ti y a mí por iguales. No hay favoritismo en Dios. Y Dios va a cumplir con sus propósitos en medio del lío, en medio de una familia disfuncional, en medio de trocitos de azulejos. Dios va a sumar todo y hacer de nuestras vidas un mosaico de arte. Y solo quiero terminar con esto. Sabemos, ¿no?, que muchas veces hay sombras de Cristo en toda la palabra de Dios. Y hermanos, yo veo en este sueño de José, sobre todo el último, una sombra tan poderosa de lo que iba a venir en el Mesías, este descendiente de Jacob. Y es que José, en ese sentido,
Este sueño que un día veía que el sol y la luna y las estrellas me hacían reverencias. Esto es una sombra de una persona solamente, y eso es Cristo. Cristo es el Hijo perfecto, sin defectos de carácter. Jesús es el Hijo, pues, que a todas las naciones van a venir. Todas las familias de la tierra, no solo una familia, van a venir y postrarse ante Él. Y por eso tenemos esperanza, porque Él es nuestro Salvador. Pues oramos. Padre, gracias te damos en el día de hoy, que tú eres el gran maestro de nuestras vidas. Señor, pedimos que a lo largo de esos mensajes, estudiando la vida de José, Señor, tú nos da una perspectiva más suya, Señor, de la realidad. Porque sabemos, Señor, que hay mucha dificultad, mucha prueba, mucha imperfección en este mundo, en nuestras familias, inclusive dentro de nosotros mismos. Entonces, Padre, pedimos que por tu gracia, solamente por tu gracia, podemos ver lo que tú estás haciendo, Señor. Podemos confiar en que tú tienes una obra maestra que estás terminando en nuestras vidas y a pesar de nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra y entregamos, Señor, nuestros trocitos de azulejo, Señor, a ti, pidiendo que tú seas el artista de nuestra vida, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.